haciendo un saludo a todos los funcionarios, funcionarias que nos acompañan y a los colegas y a los ciudadanos y ciudadanas que ya llevan esta segunda sesión siguiendo el tema de la tala indiscriminada de árboles en la ciudad y que esperan poder intervenir, señor presidente, como usted lo dijo al final de las intervenciones de los concejales. Bueno, vamos a empezar entonces con esta presentación y yo más adelante aprovecharé que Jorge no alcanzó a pasar el video para pasar el video, tal vez es el mismo o es uno muy parecido al que tú habías anunciado. Yo quiero presentarles esta ave, se llama Espíritu Santo. Miren la forma que tiene. Esta es su posición de cacería habitual, suspendido en el aire con las alas extendidas, digamos esta imagen que se ha vuelto famosa como Espíritu Santo, y Bogotá es su hábitat alto más conocido. Dentro de las características que tiene esta ave quiero resaltar dos. Una, que se alimenta de roedores, ya veremos por qué la resalto, y dos, que hacen sus nidos en árboles de gran porte. Esta especie todavía no está en peligro de extinción, pero en Bogotá puede llegar a estarlo, ya veremos por qué. Y la afirmación que estoy haciendo no es gratuita porque, digamos, el plan de arborización, el plan de manejo de la silvicultura de la ciudad que hoy tiene la ciudad, que hoy tiene la administración del alcalde Peñalosa, es incoherente. Hasta ahora, con los exposición pública en torno a este tema de la tala indiscriminada, nunca nos han dicho cuáles son los fundamentos que sustentan ese plan. No conocemos, se lo preguntamos a la directora en una reunión en esta semana, lo dijo aquí la personera, lo han dicho varios colegas, lo han dicho los ciudadanos, no conocemos los proyectos paisajísticos o de renovación paisajística o el concepto que como lo llamen, pero tampoco aceptamos que el hecho de que se considere que un árbol sea feo o un matorral, etcétera, o sea, no aceptamos tampoco que un concepto estético, una visión estética que además es absolutamente subjetiva, se convierta en un concepto técnico, a menos que demos por buenas las explicaciones que ha dado el alcalde Peñalosa. Y entonces ahora sí paso este video, que sé que es conocido, pero creo que vale la pena. Entonces vamos a sembrar unos superpinos, vamos a sembrar del lado oriental y ámbar, nos queda en la quinte, y el costado oriental robles, los super árboles divinos. Bueno, yo el tema técnico, yo no sé más ese tema de la organización. A mí me despertaron a las 12:30, 1 de la mañana, una motosierra, tumbando los árboles. Entonces quería pedir una reunión para hablar del tema personal. Entonces ya se tumbaron y ya van a resembrar los otros. Es decir, el concepto de que los árboles sean súper divinos o que sean unos super árboles divinos, porque las dos expresiones fueron utilizadas, no lo podemos aceptar como un concepto técnico válido para decidir sobre el destino de los árboles que el mismo Jardín Botánico y otras entidades han sembrado, con la ciudadanía, sin la ciudadanía, pero que han sembrado. Hemos acompañado comunidades de los barrios Virrey, Japón, Ciudad Montes, de Kennedy, del Nogal, de varios barrios de la localidad de Teusaquillo, y la gente ha expresado sus preocupaciones, y esto es lo que hemos recogido, estas quejas son las que hemos recogido para encontrar hasta ahora que estas talas se facilitan en un escenario lleno de vacíos e inconsistencias institucionales. Voy a empezar a ilustrar cada una de las afirmaciones que estoy haciendo. Los procesos de contratación. Estos son los contratos, aquí está una lista de los contratos de cuantías mayores a 100 millones de pesos entre 2016 y 2018. Recordemos que para este tipo de actividades los contratos no son gigantescos. Yo misma tengo un poco de distorsión en el manejo de cifras porque me acostumbré a los números muy grandes, pero he entendido que también, digamos, hay que dimensionar el monto del contrato para el tipo de actividad.
Incluidos, aquí están los contratos, incluidos unas prórrogas que hicieron de contratos que venían de la administración anterior, que los hubieran podido terminar, pero que ya en esta administración se prorrogaron, por lo cual la responsabilidad contractual es del que hace la prórroga. Suman 6.488 millones de pesos. Dos empresas concentran la mayor parte de ese presupuesto, JH de Ingenieros, el 41% de este monto contractual, y Bosque y Jardín el 20% del presupuesto, casi el 21%. Nuestra legislación no prohíbe la concentración contractual, pero sí establece el deber de selección objetiva, sí establece la concurrencia y sí tenemos claro por otras vías jurisprudenciales y de los órganos de control que se pone en riesgo el recurso público cuando se presentan situaciones de concentración contractual. Veamos, por ejemplo, este caso del proyecto 706 del contrato 706 de 2017, que se otorgó al consorcio JL 2017. Son dos firmas, JH de Ingenieros y Luis Rafael Castillo Vargas. Tiene 3 prórrogas el contrato. La primera en octubre del 2017 por 200 millones de pesos. ¿Cuál es la justificación? Que se avecinan las lluvias y como por las lluvias se caerán árboles, entonces hay que adicionar una prórroga al contrato. Pero un mes larguito después se firma una segunda prórroga. Entonces, esta justificación dice, no, las lluvias no llegaron, pero van a venir las lluvias. Entonces, hay que adicionar el contrato porque se van a caer árboles y hay que cortar esos árboles que representen un riesgo. Y la tercera prórroga agrega, que fue el 22 de diciembre de ese 2017, agrega un mes y medio más al plazo y dice, sobró dinero, entonces necesita prorrogarse en tiempo porque el contratista necesita poder cumplir los compromisos contraídos. Aquí uno lo que ve en este tipo de contrato es que se firma el contrato y luego se ve, digamos, cómo conseguir árboles para hacer los procedimientos de tala. Me parece que estos contratos son nocivos, que incentivan a que se busque de manera innecesaria en algunos casos que se realicen esas talas y no hay una programación previa que claramente justifique que se requiere el contrato y, por ejemplo, sus prórrogas. Además, estamos hablando de un contrato de monto agotable. No se debería dar esta situación. Entonces, la demanda del servicio crece en la medida en que se aproximan las lluvias, pero además el jardín en el contrato y en las justificaciones de las prórrogas dice que también aumenta la demanda porque la entidad está ejecutando los últimos diseños paisajísticos aprobados por la alcaldía. Yo me pregunto aquí y le pregunto a los organismos de control, ¿por qué por la alcaldía? Si son contratos hechos por la entidad y por el área que debe hacer la aprobación de esos diseños paisajísticos, ¿por qué ponen en el contrato que es la alcaldía mayor la que debe aprobar los diseños paisajísticos? Esto lo que le indica a uno es que los proyectos paisajísticos no surgen de las entidades que están a cargo del sistema o de todo el tema silvicultural, sino que en la alcaldía mayor hay una entidad hasta ahora desconocida, un área hasta ahora desconocida que aprueba proyectos paisajísticos y esto está en los contratos, no es un invento que hemos establecido acá, sino es algo que está establecido en los contratos. Por otra parte, según la información entregada por el Jardín Botánico tiene material vegetal suficiente para cumplir todas las necesidades, suplir todas las necesidades de siembra que tiene la ciudad. Hablaron que había más de 50.000 individuos en los viveros, en el vivero del Jardín Botánico. Sin embargo, en los contratos 1063 y 1064, se evidencia que estos árboles que son plantados no provienen del Jardín Botánico. Dice el contrato, literalmente ahí está resaltado, el material vegetal será suministrado por el contratista adjudicatario. En Blue y en otros espacios, la persona que habló por el Jardín Botánico
cuando le preguntaron directamente, pero es que el jardín trae plantas de fuera para sembrar, dijo, todo lo que se siembra proviene del jardín botánico. Y aquí estoy mostrando que en este contrato se contrató la adquisición de material vegetal adicional. Estos son los contratos 1392, 1445 y 1360 de 2015 firmados durante la administración anterior, pero prorrogados en esta con la empresa Ecoflora, una reconocida empresa del sector de propiedad del señor Nicolás Koch. Entonces, seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué se compra material que tiene el jardín botánico? Y yo le quiero pedir, ¿quién es la representante de la Contraloría? La doctora, quiero pedirle a usted, a la doctora de la Personería y de la Veeduría, que hagamos una visita conjunta al vivero del Jardín Botánico y observemos, porque lo que nos cuenta la gente del jardín es que hay material vegetal suficiente, diverso, en buen estado, de buena calidad, un buen material para las zonas de Bogotá y para las necesidades de la ciudad, y se va a perder y se va a desperdiciar porque se están comprando otras especies que no tienen en el jardín y que son las preferidas en los proyectos paisajísticos. De hecho, y hay un tema del que no hemos alcanzado a hablar y difícilmente alcanzaremos a hablar, en las zonas de cesión que se salen de las manos del tema del jardín botánico, las zonas de cesión que entregan las constructoras, también parece que solo están sembrando unas especies determinadas por un lineamiento, por eso digo por ahora que parece que se está enviando desde el Jardín Botánico y probablemente desde la misma Secretaría de Ambiente. O sea, esto que hemos denunciado, que han mostrado también varios colegas acá, de una homogeneización de las especies a sembrar en Bogotá, no es solo en los espacios públicos donde se siembra arbolado, sino también en las zonas de cesión producto de los proyectos de construcción de vivienda en la ciudad. La participación ciudadana no es aleatoria, no es un favor, no es si el contratista quiere, es una obligación contractual y debe vincular de manera efectiva a la ciudadanía. En algunos recorridos, en Ciudad Montes, en el Parque de Japón, el Virrey, hemos recibido denuncias de la gente porque dicen que esa socialización no está funcionando. Hay barreras de participación, se cita a la gente en otro barrio, se citan horarios donde la gente está trabajando, hay una negativa al diálogo y cuando los escuchan, después vuelven y presentan el proyecto que habían presentado originalmente, digamos, ignorando de tajo esa participación ciudadana. No profundizo en ese tema porque tengo la esperanza de que todos los ciudadanos y ciudadanas que han venido a estos debates puedan hablar al final y mencionarnos este tema. Estímulos perversos de los contratos. Contratos como el 690 y el 691, ambos de este año, estipulan que el pago al contratista se hará por árbol derribado, según esta fórmula que está ahí está muy pequeña, pero ustedes lo pueden ver en el contrato o quien lo quiera podemos facilitar. Con nuestro equipo hicimos una simulación de varios escenarios, aplicamos esta fórmula y lo que notamos, aquí se puede ver un árbol de 6 metros, más o menos de 100 centímetros de perímetro y con un fuste, por hacer esa tala se recibiría 400.000 pesos. Si el árbol tiene otro fuste, recibiría 303.000 pesos adicionales. Si tiene un tercer fuste, 265.000 pesos adicionales y así sucesivamente. O sea que un árbol de esa estatura, 6 metros, con esas condiciones, pero de 4 fustes, podría recibir por esa tala 1.196.000 pesos aplicando la fórmula. Pero si el árbol es de 24 metros y 300 centímetros de perímetro y 4 fustes, podría ser 2.600.000 pesos. Ahí está la fórmula, la corrimos. ¿En qué resumo esto? Cuando la altura y el perímetro asociado al árbol se incrementa, el valor pagado sube casi, digamos, en la misma proporción. Pero si esas variables disminuyen, el valor pagado no se reduce proporcionalmente. Y que el número de fustes tiene un impacto muy alto en la remuneración pagada al contratista. Yo vi muchos conceptos técnicos, Jorge, mi colega, también me lo confirmará porque sé que hizo un trabajo muy detallado de revisar esos conceptos técnicos. Muchos tienen como problema, como diagnóstico del problema, el tener 2 o 3 fustes. Lo que biológicamente incluso es natural en muchos casos,
pero que a nivel del contrato genera unos incentivos perversos de mejorar la rentabilidad de la empresa que hace la tala. En resumen, hay un incentivo claramente en los contratos para que se escojan árboles de mayor tamaño. Esto sin entrar al detalle de que el material vegetal es parte de pago y que por supuesto eso también, ya se ha mencionado, genera incentivos negativos para este procedimiento. Adicionalmente, bueno, aquí está, se sabe que los residuos resultantes de la actividad, es decir, la madera, se da como pago al contratista. Así, aquí lo podemos ver en estas imágenes. Algunos, por supuesto, se tratará la mayoría o en buena parte de los casos de árboles que tengan pudrición, pero ya también sabemos la polémica que se generó por los conceptos técnicos de las talas. También nos han dicho que ninguno de estos estímulos existe porque supuestamente quien decide cuál árbol talar no es el contratista, sino el jardín botánico. Entonces, claro, nos dicen, no, es que ahí el contratista realmente no podría aplicar el incentivo que usted supuestamente dice porque es el jardín que le dice cuál tale. Pero nos encontramos que en contratos como el 706 del 2017, que ya mencioné, las decisiones son tomadas en realidad por un comité al que vincularon al contratista. Esto, digamos, es una novedad que yo también pido que se revise en detalle en materia contractual. Es el contrato 706 de 2017, el contratista entra a ser parte de ese comité junto con el supervisor y el jardín botánico, o sea, toma también parte de las decisiones de qué árboles talar. Patrón de talas. En junio pasamos un derecho de petición al IDRD, le pedimos distinta información y nos reporta la Subdirección Técnica de Construcciones que 433 árboles fueron talados por esa subdirección entre el 2016, septiembre de 2016 y enero de 2018, es decir, menos de un año y medio. Las talas, aquí hicimos un cuadro, denotan preferencia por árboles de porte medio y alto. Fíjense que los árboles de menos de 10 metros son un 3.5%, pero los árboles más altos, entre 20 y 30 metros. Concejal, 50 minutos. Yo llevo 10 y empecé al minuto 31, 32. Vamos en el 47, ¿llevo 15? Sí, yo cumpliré mis 25 de manera súper estricta. Me quitan el micrófono si es necesario a los 25. Entonces, las talas denotan una preferencia por esos árboles de porte medio y alto, porque de todos estos 433, solo 15 eran menores de 10 metros, 210 eran mayores de 20 metros y 206 estaban entre 10 y 19 metros. Esto confirma la sospecha que ya he mencionado de que estos incentivos terminan siendo perversos para, digamos, los mismos árboles y para este ejercicio de las talas. Sobre las barreras de reproducción de algunas especies, yo les contaba que al principio, que este árbol, esta ave, el Espíritu Santo, anida en árboles de alto porte, es decir, los árboles que más se están talando, por lo menos en esta información que nos entrega el IDRD. Pero no es la única barrera que se está poniendo para su reproducción. El plan de manejo de avifauna, que tiene una resolución, establece que el procedimiento debe ejecutarse bajo la coordinación y supervisión de un ingeniero forestal con tarjeta profesional vigente y de un especialista en ornitología para hacer lo que ya hemos hablado aquí, detección de nidos, desnidamiento, etcétera. Y esta obligación se pasa a los contratos, que dice verificar la existencia de nidos y seguir el procedimiento acorde con el estudio previo y el complemento al pliego de condiciones. Esto no está ocurriendo. No puedo entrar en detalles, pero paso a la siguiente. En la siguiente imagen podemos ver el mapa de eBird, que es una base de datos de aves a nivel mundial. En rojo están los lugares donde han sido vistos aves en Bogotá, especímenes de esta ave del Espíritu Santo en los últimos 10 meses. Y las marcas en azul son las que llevan más de 10 meses. Miren el mapa,
la disminución de avistamientos es alarmante en una especie, pero les invito a que consulten esa base de datos y hagan ejercicios de los avistamientos de otras especies. No han ocurrido avistamientos recientes de Espíritu Santo precisamente en los lugares donde se han estado realizando talas. Por ejemplo, vean ustedes la avenida El Dorado. Digamos, hay cambios evidentes en las migraciones de las aves en Bogotá, ya los estamos viendo, lo ha advertido la comunidad del Virrey, lo ha dicho de manera insistentemente, desde la primera tala, no desde hace unos pocos días, desde el primer momento en que comenzó a darse este fenómeno. Por desgracia no son las únicas especies que se ven afectadas, las especies migratorias que tienen a Bogotá como parte de su ruta van a encontrar problemas para llegar, no van a encontrar los árboles aptos para hacer su anidamiento y sus procesos normales de vida. Algunas de ellas, el cuco que viene de México, el chotacabras que viene de los llanos, las selenias que vienen del sur y del norte del continente, las reinitas que vienen de Canadá. Y de hecho, hoy en día, cualquier ave que haga su nido en un árbol bogotano corre el riesgo de que desaparezca su cría, con todo lo complejo que es lograr la reproducción en un ambiente urbano como el de la ciudad de Bogotá. Fumigaciones, ya voy cerrando prácticamente con esto. En derecho de petición también el IDRD nos respondió que los parques del distrito están siendo fumigados con compuestos de piretroides, que son altamente tóxicos para organismos acuáticos, para organismos benéficos como las abejas y para pájaros a través de la cadena alimenticia, porque estos venenos se les dan a los roedores, el pájaro se alimenta de roedores y por acumulación muere. Los vecinos de Ciudad Montes nos contaban que estas fumigaciones se están haciendo de manera mensual y causa un impacto impresionante en ese, por lo menos en ese hábitat en concreto. Adicionalmente, para combatir a los roedores, están utilizando compuestos de bromadiolona, que en Europa, especialmente en Francia y en España, fueron retirados por su persistencia en los organismos. Tiene un proceso, un ciclo absolutamente largo y facilita el envenenamiento por cadena alimenticia. Es decir, ponen en riesgo a esta ave como el Espíritu Santo, pero en general a todas las aves en la ciudad. Sobre compensaciones, el IDRD sobre los 433 árboles talados, ya dijimos en un poco menos de un mes, un año y medio, nos dijo esto. Yo esto no lo he podido aún asimilar, solo 45 requerían compensación, y aquí viene el listado, era sorprendente, 388 no requiere compensación, no requiere compensación, no requiere compensación. De hecho, el alcalde ha dicho públicamente que se han compensado a razón de 8 por 1 por las talas, ya lo han dicho varios colegas, están mezclando peras con manzanas, porque en las compensaciones que dicen ser 80.000, frente a las talas de 10.000, el 8 a 1, están incluyendo, por ejemplo, siembras en las zonas de restauración, y no es comparable, ni por la función ecológica, ni por las condiciones en que se hacen las siembras. En las zonas de restauración, por ejemplo, se usan módulos vegetativos, las herbáceas que acompañan las siembras de los árboles son contadas como una unidad arbórea, y por ahí nos están metiendo una meta que no debe entrar en las siembras, digamos en las metas de compensación, y en ese 8 a 1 que yo también pido que de manera detallada los organismos de control puedan revisar. Finalmente, realizamos una inspección, algunos puntos donde se han sembrado estos árboles y encontramos. El manual de arbolado señala que los individuos que se plantan deben contar con excelentes condiciones fitosanitarias y una altura mínima de 1,5 metros. Estos son los que han sembrado en la avenida El Dorado. Mire, se han sembrado árboles de 90, 80 y hasta 50 centímetros. ¿Cómo deja uno un árbol de 50 centímetros en este ambiente hostil, en una avenida donde además circula Transmilenio con buses, diésel y otro tipo de contaminantes en el ambiente? Hombre, o sea, si sobrevive un arbolito de estos de 50 centímetros, realmente es porque se le apareció el Espíritu Santo, que es esta ave que hemos mencionado, o un efecto, digamos, bastante inusual, pero y además va en contra de lo que establece el manual de arbolado. Ustedes pueden hacer la inspección directamente, pero también tenemos fotos. En los círculos podemos ver la comparación de los árboles talados versus los árboles plantados.
los años que tomará poder recuperar esa capacidad de intercambio del árbol que se cortó, pues son realmente muchos. Y en otros puntos de la ciudad, como la 116 con Avenida Córdoba, pues sembraron árboles que daban la altura, como el que está a la derecha, pero que al poco tiempo murieron. Finalmente, pues la ciudad, ¿qué tendríamos por decir? Yo quiero aprovecho para hacer un derecho de petición verbal a la Secretaría de Ambiente sobre los datos que nos dio el Jardín Botánico esta semana, donde nos dijo en estos 2 años y medio se han hecho 21.703 solicitudes de tala, por parte del IDRD 1.414, Codensa 427, Empresa de Acueducto 2.722, IDU 3.330, Educación 310, Jardín Botánico 13.500, para un total de 21.733. Quiero preguntarle, secretario, por un derecho de petición verbal, ¿cuántas de esas solicitudes se aprobaron y cuántas de esas se hicieron efectivas? Y por otra parte, una información con la que no contamos, estas entidades talan árboles pueden hacerlo, pero también las 20 alcaldías locales, entonces vamos en 26, pero también dentro de los proyectos de vivienda, a través de las zonas de cesión, puede darse este tipo de intervenciones. Entonces quiero hacerle la pregunta por todas las solicitudes y las aprobaciones. Un segundito para... Ahora sí llegué a mi minuto 25, presidente. Moción de sesión permanente. Presidente, siendo las 12:45 ha sido aprobada la moción de sesión permanente. Continúe, consejera. Termino con esta frase. Aquí creo que hay una falta de dirección y de planificación en el manejo del arbolado urbano de Bogotá. Yo traté de no repetir lo que ya con mucha investigación de fondo presentaron mis compañeros, y creo que hay un desgreño administrativo que está llevando a desinstitucionalizar una actividad definitiva para lograr la sostenibilidad ambiental en Bogotá. Muchas gracias.